En el corazón de Sudamérica llegó al poder en el año 2005 un sindicalista que prometió a su pueblo, el más pobre de dicho continente, prosperidad y progreso. Consiguió durante unos años cumplir dicha promesa, pero a cambio debilitó las instituciones de dicho país e incluso intentó desestabilizar el país cuando este quiso recuperar el país. Y sí, hoy con motivo de las elecciones bolivianas hablaremos del que fue presidente de Bolivia entre 2005 a 2019, Evo Morales, uno de los mayores sátrapas que ha dado al continente sudamericano en lo que llevamos de siglo. Pero, ¿cómo un cultivador de coca llegó a ser presidente? ¿Tuvo aspectos positivos su administración? ¿Cuáles fueron sus aspectos más turbios? En este vídeo lo veremos. Un 26 de octubre de 1959 nace en la comunidad Isayavi Evo Morales. Este es hijo de Dionisio Morales Choque y María Ima Mamani, ambos agricultores y criadores de llamas. Evo se crió en un entorno de extrema pobreza y prueba de ello es que de 7 hermanos, solo 3, contando con él, fueron capaces de llegar a la vida adulta. Morales es indígena y de etnia aymara. De hecho, de pequeño no sabía hablar castellano. Siendo muy niño ya empezó a trabajar en labores del campo. En 1966, la familia de Evo se muda temporalmente por motivos laborales a Argentina, donde vive durante un año en las provincias de Tucumán y Salta, y donde aprende a leer y escribir además de hablar castellano. Cuando no ayudaba a sus padres a las tareas agrícolas, Evo se dedicaba a jugar al fútbol, siendo su mayor afición, y de hecho, él afirma que creó un club durante su adolescencia. No fue hasta la adolescencia cuando Evo empezó a interesarse por el poder y ya tenía pensado en querer ser presidente de Bolivia. Para continuar sus estudios, Evo se mudó a Oruro, donde trabajó de ladrillero, panadero y trompetista, llegando a tocar para la banda imperial. En 1978 se marchó a La Paz para cumplir con el servicio obligatorio militar, donde fue testigo de 2 golpes de estado propiciados por Juan Pereda Asbun y David Padilla. Recordemos que entre finales de los 70 a comienzos de los 80 Bolivia pasaba por una etapa de inestabilidad política que combinaba intentos fallidos de democracia con golpes de estado. Cuando cumplió con el servicio militar, Evo se volvió a su comunidad para trabajar en la coca, hasta que en 1980 sucedió el fenómeno del Niño, que acabó con más del 70% de la producción agrícola y más del 50% de los animales, lo que hizo que Evo junto con su familia se trasladara a Cochabamba para iniciar una nueva vida de colonos en San Francisco, en la región de Chapare. Un año después, en 1981, Evo fue designado secretario de deportes del sindicato en el que estaba afiliado. Si bien tuvo que dejarlo en 1983 tras la pérdida de su padre, teniéndose que dedicar al trabajo familiar, aunque en 1985 fue nombrado secretario general del sindicato. En 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la Federación del Trópico en un ampliado en el Chapare, puesto que en más de una ocasión le costó un disgusto. En 1989, al rendir homenaje a los compañeros caídos en defensa de los cultivos de coca, efectivos del Humopar lo golpearon y arrojaron al monte. Convencidos de que estaba sin vida, también fue a prisión. Durante los años 90 los distintos gobiernos bolivianos eran contrarios a las plantaciones de hojas de coca e incluso se comprometieron a los Estados Unidos la erradicación total de las hojas de coca, algo que perjudicaría gravemente a una buena parte de la población campesina que vivía de este cultivo, además de que por mucha gente estas hojas eran consideradas parte de la cultura ancestral de los indígenas aymaras, lo que generó numerosas protestas, siendo la más importante la Marcha por la Vida, la Coca y la Dignidad, marcha que se celebró en 1995 y que duró hasta 600 kilómetros y que fue de Cochabamba a La Paz, atacados por las fuerzas del orden. Al comienzo, los cocareros burlaban los puestos de los uniformados en el camino. Conforme se acercaban a la sede del gobierno, empezaban a traer más popularidad e incluso buena parte de la población les suministró bebida, comida, ropa y zapatos. Además de que fueron vitoreados en La Paz y fueron invitados a celebrar convenios por las autoridades. Aunque cuando estos se fueron de La Paz, las autoridades desconocieron los convenios y volvieron a mandar a los uniformados. Esta marcha sirvió a Evo para convertirse en un referente de la nueva izquierda latinoamericana que estaba comenzando a eclosionar, e incluso llegó a ser gracias a un lobby de presión de políticos y académicos de izquierda nominado a Premio Nobel de la Paz en 1995 y 1996, aunque nunca llegó a ganarlo. También viajó a Europa para hablar en defensa del cultivo de la coca, alegando el desconocimiento de esta y la nula relación que tenía esta con los pueblos colombianos. En 1997, Evo entró en política por el partido Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, IPSP, que formaba parte de la coalición Izquierda Unida, no confundir con el partido político español, con el que entra a las cámaras de representación bolivianas. El 23 de julio de ese mismo año, Evo fusiona su sindicato, la Confederación de Trabajadores del Trópico Cochabambiano, con el IPSP, formando el Movimiento al Socialismo más Partido de Izquierda. En las siguientes elecciones generales, en el año 2002, Evo por primera vez tuvo la oportunidad de ser presidente. Para ello elaboró un programa electoral que consistía en la creación de una asamblea constituyente, al igual que Hugo Chávez unos años antes, una política de nacionalización de hidrocarburos, además de que no quería que el gas tarijeño
se vendiera por un puerto chileno, dado que Chile quitó hace más de 100 años la salida al mar a Bolivia y la protección al cultivo de coca. 4 días antes de las elecciones, el embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, declaró que si los bolivianos elegían a los que apostaban por el cultivo de coca, refiriéndose a Evo Morales, la ayuda que Estados Unidos daba a Bolivia, en concepto a ayuda al desarrollo, se perdería. En esas elecciones Evo consiguió ser segunda fuerza parlamentaria con 27 diputados y 8 senadores, y Evo logró estar en segunda vuelta tras obtener el 20,9% de los votos, frente al 22,5% de Sánchez de Lozada, quien acabó siendo elegido presidente tras en votación del Congreso, logrando la mayoría absoluta, ya que obtuvo mayoría parlamentaria en el Congreso. Estas elecciones validaron a Evo como principal opositor al centro-derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, al que pocos meses después de tomar el cargo, sufrió la primera manifestación realizada por Evo Morales, manifestación cuyo lema era contra la erradicación de la coca, la estatalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente. En febrero de 2003 se manifestaron también por el impuestazo, una medida antipopular de Lozada que consistía en un gravamen directo, progresivo y no deducible de hasta el 12,5% con el que el gobierno esperaba recortar el déficit fiscal. En los días 12 y 13 de febrero de 2003 se enfrentaron miles de manifestantes y tuvieron que poner orden el ejército. Toda la presión que tuvo Lozada como presidente hizo que en octubre de 2003 tuviera que abandonar la presidencia para agregarle Carlos Mesa, que, aunque comenzó con algo de apoyo del MAS, tuvo que renunciar en junio de 2005 por presión del MAS, lo que hizo que tomara el poder el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Beltzé, quien estuvo en presidencia solo para convocar elecciones anticipadas a finales de 2005. Elecciones que parecían que estarían muy reñidas entre el izquierdista Movimiento del Socialismo de Evo Morales y el partido de centro-derecha Poder Democrático Social, dirigida por que fue la expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Pero finalmente saltó la sorpresa y Evo Morales ganó las elecciones con el 53,72% de los votos y más de 1,5 millones de votos, quedándose cerca de doblar a Poder Democrático Social, que obtuvo el 28,59% de los votos y poco más de 820.000 votos, siendo desde 1978 que ningún candidato a elección a presidente en Bolivia conseguía obtener más del 50% de los votos. También obtiene mayoría en el Congreso y, eso sí, no consiguió obtener mayoría en el Senado, con lo cual tendría que negociar algunas propuestas que tenía pensado realizar. Evo también se convierte en el primer presidente andino de la historia de Bolivia. El 22 de enero de 2006, Evo Morales recibió la transferencia de bando y se convirtió presidente de Bolivia. Y ya en la transferencia de poder, Evo dio de qué hablar, ya que en vez de ir con un traje, Evo fue vestido con una chaqueta sin solapa y con motivos andinos, además de portarse la tradicional corbata. Esto fue interpretado por algunos como que Evo desconocía el vestuario y por otros como que Evo hacía uso de su coherencia, además de que haciendo una medida con tintes populistas, cabreó a los funcionarios de su administración, ya que al bajarse un 57% del salario que percibe el presidente, a muchos funcionarios les bajó el salario, ya que la Constitución boliviana prohíbe que ningún funcionario pueda cobrar un salario mayor al que tiene el presidente. Evo toma al mando un país con niveles de decrente y desarrollo en esa época más cercano al de países africanos que al de países sudamericanos, con un PIB per cápita de tan solo $1.200, un IDH de 0.637, similar al que ahora mismo tiene un país como Angola, una cuarta parte de la población no tenía electricidad o la tasa de inmortalidad infantil era del 5,2%, con lo cual Evo tiene que afrontar numerosos retos para sacar adelante el país más pobre en esos momentos de toda la América hispana. Para ello, Evo realiza en el apartado económico una serie de políticas de carácter intervencionista, tales como una ley que obligaba a que la empresa pública de hidrocarburos boliviana tuviera al menos el 51% de las acciones de las empresas que exportan los hidrocarburos, la entrega de tierras a campesinos, a las que también les dio subvenciones y material agrícola, las nacionalizaciones de Entel, mayor compañía telefónica del país, cementera francesa o las mineras de Huanuri y Colquiri, un banco de desarrollo productivo que funcionó para dar préstamos a campesinos. Una ley que obligaba a los bancos a crear con sus recursos créditos productivos o viviendas sociales y la creación de una empresa de apoyo a la producción agroalimentaria. ¿Estas políticas mejoraron la vida de los bolivianos? Pues libertarios que vean mi canal. Tengo que decirles que por muy socialistas que fueran sus políticas, estas políticas beneficiaron al país a mayor altitud del otro lado del charco. El crecimiento promedio fue del 5,2% medio, siendo en 2008 el pico con el 6,2%. El PIB per cápita subió a $1.730 durante su primera legislatura, y en legislaturas posteriores Bolivia pasó a ser un país de ingresos medios, y se eliminaron o redujeron algunas enfermedades como la poliomielitis, la rubeola y el sarampión, además de que la tasa de mortalidad infantil también disminuyó al 4,4%. También se realizó una
una política para la erradicación del analfabetismo al estilo de las misiones que hizo Chávez en Venezuela, y el país consiguió que en el año 2008 se declarara como libre de analfabetismo. Si bien su gestión económica estuvo lejos de ser perfecta, ya que tuvo que lidiar el último año de su primera legislatura con la crisis económica global, además de que sufrió un paro en el departamento de Potosí, en el que se paralizó durante 19 días protestando para la mejora del desarrollo de la región, acabando cuando Evo Morales aceptó las peticiones de unos piqueteros que paralizaron una región como en su día hacía Evo. En el apartado militar se aumentó el gasto militar y se rediseñó las Fuerzas Armadas, además de que volvió a abrir la fábrica boliviana de munición, ayudando al desarrollo de la industria militar en Bolivia. A nivel geopolítico, Evo se alineó con toda la nueva izquierda latinoamericana, especialmente con Cuba y Venezuela, de los que a cambio los primeros llevaron médicos a Bolivia y los segundos llevaron personal petrolero cualificado que no tenía Bolivia. También atacó a Perú y Colombia por firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y elogió a Hugo Chávez por la salida de Venezuela del Tratado de los Andes, en el que curiosamente estaba Bolivia. También elogió al entonces primer ministro iraní Mahmoud Ahmadinejad, al que consideró un compañero revolucionario. Esto hizo que no cayera muy simpático en Estados Unidos, al que por cierto le expulsó el embajador en 2008, ni a Israel. Durante su primera legislatura también abogó por que Bolivia dejara de tener el catolicismo como religión oficial, ya que él consideraba que el culto a la Madre Tierra era muy practicado por gran parte de la población boliviana, incluyéndose él mismo. En esta legislatura, si bien Evo todavía no comentó acciones antidemocráticas gordas, se le empezó a ver algo sus intenciones autoritarias. Un ejemplo fue en 2008 cuando mediante un referéndum se dio el sí a una aprobación de un estatuto de autonomía para 4 regiones bolivianas, entre ellas la de Santa Cruz, conocida por ser el bastión de la oposición de Evo, referéndum al que la Corte Nacional Electoral, el mismo Evo Morales, consideró que era ilegal, anulándose dicho resultado, aunque sí es verdad que tras esto Evo Morales se sometió a un referéndum revocatorio muy similar a la que hizo Chávez en 2004, que ganó con el 67.41% de los votos. También, al igual que Chávez, realizó unas elecciones en 2009 para la elección de asambleístas para una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Si bien el MAS obtuvo una mayoría en esa asamblea, no logró los 2 tercios necesarios para modificar la constitución, si bien finalmente 9 meses después de que se formara esa asamblea logró aprobarla. Intentó, para aprobarla, mover la capital de Sucre, ya que Sucre no era un bastión suyo, o no dio información suficiente a la oposición acerca de cómo sería esa nueva constitución. A comienzos de 2009, esta nueva constitución se llevó a referéndum en el que con un 90.26% de participación del censo, el sí ganó con el 61.43% de los votos frente al 38.57% del no. Hubieron 1.7% de votos en blanco y 2.91% de votos nulos, aprobándose una nueva constitución. También ese mismo año cambió la ley electoral entre varias polémicas, como que esta ley se intentó aprobar sin consultar a la oposición, además de que hacía que la Corte Electoral Nacional se volviera más partidista y que el padrón tuviera irregularidades, a lo que la oposición decidió abandonar el recinto y romper el quórum. Para volver a negociar la nueva ley electoral, a Evo Morales no se le ocurrió otra cosa que la de hacer un ayuno que se prolongó hasta el 24 de abril de 2009, en el que la oposición volvió a la nueva mesa de negociación, en la que se logró aprobar la ley electoral transitoria, o LED, aprobándose la ley con más de 23 artículos cambiados a propuesta del MAS. Se impuso también un nuevo patrón electoral y se limitó el voto en el exterior. El gobierno de Morales tuvo que transar por la presión de la opinión política. También quiso llevar al anterior presidente Eduardo Rodríguez Beltré y al anterior ministro de Defensa Gonzalo Méndez Gutiérrez a prisión por haber transferido 28 misiles tierra-aire MHN-5 de fabricación china a Estados Unidos para ser desactivados. Si bien no inició ninguna acción contra ambos, el 16 de abril de 2009 el gobierno anunció que desbarató un complot para acabar con la vida del presidente, tramado por una célula de extrema derecha con sede en la ciudad oriental de Santa Cruz. Ese día un grupo comando del ejército boliviano ingresó en el Hotel Las Américas y, según el gobierno, no se produjo un tiroteo con los terroristas, quedándose sin vida 3 de los 5 terroristas sin vida. Y digo que esta fue la versión del gobierno, ya que no se conoce a ciencia cierta hasta qué punto esta versión fue real, ya que cuando se realizó la autopsia de Michael Dahmer, uno de los 2 terroristas que perdió la vida, se llegó a la conclusión de que Dahmer sufre un tiro en el corazón y en el momento del disparo este se encontraba o acostado de rodillas, pudiendo concluirse de que este fue ejecutado. La justicia boliviana ya dio sentenciada a algunos implicados en el proceso, los cuales se sometieron a juicio abreviado aceptando las acusaciones. Con sus luces y sus sombras, Evo parecía un líder popular y prueba
prueba de ello fue su aplastante victoria electoral que tuvo en las elecciones generales del año 2009, donde ganó con el 64.22% de los votos y casi 3 millones de votos frente al 26.46% y 1.2 millones de votos de su opositor, el ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Morales además consiguió 88 de los 130 diputados y consiguió la mayoría en un senado en el que en 2005 no consiguió la mayoría. También se convirtió en el primer candidato boliviano en elecciones que logró mayoría absoluta en 2 ocasiones. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea consideraron como libres estas elecciones. En esta legislatura, aunque la economía boliviana sigue creciendo, Evo tiene que afrontar su primera crisis económica. Y esta fue en el año 2010, cuando el gobierno, para recortar gastos, para afrontar dicha crisis, se le ocurre eliminar los subsidios a los combustibles. Esto hace que el precio de los alimentos se dispare debido a que producirlos y transportarlos les salía más caros a los productores, lo que produjo varios días de intensas protestas. Finalmente Evo volvió a los subsidios a los combustibles. Pocas semanas después se desató una crisis de desabastecimiento en Bolivia, comenzando a escasear algunos productos como el azúcar, a lo que el gobierno acusó a los empresarios del sector de aumentar los precios e incurrir en agio de forma injustificada con el fin de incomodar a la población y de esa forma tener un fin político contra el gobierno. Por otra parte, la FAO, poco conocida por ser anarcocapitalista, culpó del desabastecimiento de azúcar al propio Evo Morales por su decisión de prohibir las exportaciones de azúcar, acusación que el gobierno desmintió y aseveró justificación en la medida. Es en esa época cuando se toma en cuenta el control de la inflación y a partir de esta legislatura Bolivia se convierte en uno de los países con una moneda más estable. En materia educativa se aprueba la Ley Educativa Avelino Siñani Elizardo Pérez, que establece el derecho a recibir educación gratuita, laica, integral e intercultural. También crea la Agencia Boliviana Espacial AVE con el fin de administrar el satélite Tupac Katari, construido por la empresa china Corporation Industrial Gran Muralla. También aprueba la ley contra el racismo, que prohíbe la discriminación de las personas homosexuales por parte de empresas o individuos. Este progresismo le valió para que toda la nueva izquierda postmodernista simpatizara con él, aunque eso sí, Evo tampoco era la persona más woke del mundo. Yo creo que todos conocen su famosa teoría acerca de los efectos de comer pollo, además de que tampoco era muy amigo del medio ambiente, y aunque Evo procesó una atmósfera ambientalista, expandiendo el monitoreo ambiental y convirtiéndose en líder del voluntariado Forest Stewardship Council, su política ambiental fue criticada por algunos medios como la revista Time y el diario The Guardian, quienes acusaron a Evo Morales de construir una carretera en mitad del Parque Nacional Isidoro Se Cubre, que además perjudicaría a una tribu indígena. Evo defendía que parte del desarrollo de Bolivia pasaba por explotación de los recursos naturales. Algo que es entendible, pero Evo llegó a defender prácticas como la de que los indígenas practicaran incendios intencionados para lograr tierras para la agricultura, llegando a acusar de los incendios forestales a los países desarrollados, o reprimió con violencia una manifestación promovida por grupos indígenas y ambientalistas que protestaban por la carretera que quería hacer Evo Morales en el Parque Nacional Isidoro Se Cubre. En unas protestas violentas, de hecho, los indígenas de las tierras bajas retuvieron al ministro de Relaciones Exteriores, David Choque Huanca, que acabaron con la vida de 4 personas y acabaron con las dimisiones del Ministerio de Interior, Sacha Llorenti, y de la Ministra de Defensa, María Chacón Rendón. Al año siguiente, 2012, volvieron a producirse protestas por el mismo motivo que a indígenas y ecologistas le valió para que Morales suspendiera la construcción de la carretera cuando este ya tenía todo listo para iniciar las obras. Aunque las 2 medidas más polémicas de su segundo mandato fueron la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, que además de solo otorgar el 33% de las licencias al sector privado, esta ley autorizaba escuchas telefónicas en caso de crisis nacional. Numerosos medios de comunicación expresaron que esto era una maniobra de Evo para acaparar los medios de comunicación, y la cacicada que realizó volviéndose a presentar una tercera elección cuando la constitución boliviana que realizó él prohibía la doble elección. Hecha la ley, hecha la trampa, pues la Corte Suprema, con mayoría del MAS, dictaminó que la primera legislatura de Evo no contaba, ya que se produjo antes de la nueva constitución, con lo cual Evo Morales podía presentarse a las elecciones del 2014. También fue acusado en esta legislatura de que parte de su entorno tenía relaciones con el narcotráfico y que Evo sabía esto, señalando un artículo de la revista brasileña Bella que había un excedente de cultivo de hojas de coca, además notificado por la ONU. También un año más tarde se identificó al embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, como el representante del narcotráfico en ese país, a lo que el gobierno boliviano pidió una rectificación a través de una carta con carácter notarial. Decir que Evo fue muy permisivo con el cultivo de las hojas de coca.
coca. Incluso llegó a expulsar a la DEA. Las malas lenguas cuentan que fue para que se pudiera hacer más la vista gorda con el cultivo de hojas de coca. En el apartado internacional, lo más destacable ocurrió en 2013 en el aeropuerto de Viena, cuando fue detenido, ya que se pensaba que podía llevar a bordo a Edward Snowden, ya que Evo Morales venía de un viaje a Rusia, donde estaba exiliado Edward Snowden, quien reveló detalles del programa global PRISM. Después de 13 horas le permitieron seguir, algo que fue criticado por la mayoría de los presidentes latinoamericanos. En teoría, las elecciones se realizarían en noviembre del año 2013, pero debido a que Evo buscó cómo poder presentarse a una tercera elección, estas elecciones se retrasaron a octubre de 2014, ya que además octubre es el mes electoral por antonomasia de Bolivia. En estas elecciones, que todas las encuestas daban una victoria contundente a Evo, arrasó de nuevo con el 61.36% de los votos, pasando de los 3 millones de votos. Su principal oponente fue el político, empresario y exministro y posible próximo presidente Samuel Doria Medina, quien obtuvo el 24.23% de los votos. Evo además obtuvo 25 de 36 senadores y 88 de 130 congresistas, obteniendo su tercera mayoría absoluta. Evo comenzó la legislatura con una fuerte popularidad, pero poco a poco se fue marchitando. En materia social, Evo se adaptó a los nuevos tiempos de wokismo y en 2016 aprobó una ley que permitía a personas transgénero cambiar la indicación de su nombre y sexo en sus documentos de identidad, después de consultar con un médico sin tener que someterse primero a una operación de reasignación de género. También en 2019, Evo establece un sistema único de salud que debe ser universal y gratuito, al que se inscriben más de 2 millones de personas en los primeros meses. Legaliza el desmonte con el propósito de expandir la frontera agrícola y el decreto supremo 3973 que utiliza la quema controlada. Poco después se negó de manera rotunda a la asistencia internacional para sofocar los incendios generados en la Chiquitania. Más tarde se descubrió el motivo, y fue el de que en las áreas afectadas por el incendio estaban siendo repartidas entre campesinos afines al gobierno, y que incluso el propio gobierno dio autorización a estos campesinos a volver a provocar los incendios. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, para fines de septiembre de 2019, la Chiquitania perdió 39.000 kilómetros cuadrados, que representaba el 73% de las tierras. En esa legislatura, Evo Morales se volvió cada vez más autoritario, proponiendo una regulación que impusiera sanciones a quienes divulgaban noticias falsas o saltándose otra vez de la Constitución que aprobó en 2009, pero esta vez además a la torera. Primero realizando en el 2016 un referéndum para cambiar el artículo que solo permitía una reelección, referéndum que pierde, y luego argumentando que la limitación de mandato se contrapone al Pacto de San José de Costa Rica. Al final, el 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por decisión unánime, habilitó la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones del 2019, pasándose a la prevalencia de convenios internacionales sobre la Constitución, política del Estado. Vamos, que Evo se salió con la suya. En 2019, el gobierno de Evo daba señales de agotamiento. Los diversos escándalos y el debilitamiento de las instituciones bolivianas estaban desgastando a un presidente que por primera vez veía que corría peligro de perder unas elecciones, que además esta vez la oposición contaba con un candidato serio, el expresidente entre 2003 a 2005, Carlos Mesa. Las encuestas en campaña parecía que si bien Evo sería el más votado en primera vuelta, podría tener que ir a una segunda vuelta. El día de la votación, ya cerrado las urnas, el sondeo de pie de urna daba una victoria de Evo Morales, pero ganando por menos del 40% de los votos, insuficiente para pasar a la segunda vuelta. Durante el recuento, si bien Evo iba ganando la elección, la diferencia con Mesa era inferior al 10% del voto, lo que significaría que sería una segunda vuelta en la que además Evo podría perder, ya que el tercero más votado era un surcoreano pastor protestante ultraconservador, que ya creo que pueden hacerse una idea de que sus votantes no irán a Evo, hasta que cuando el escrutinio iba por el 83.8% de los votos, sorpresa, dejaron de publicarse nuevas actas de recuento. Esto se atribuyó a que había diversas zonas rurales donde el recuento era más complicado conocerlo debido a problemas de comunicación y de internet. Poco después, sobre las 9:25 de la noche, Evo aparece en el búnker del MAS y se declara ganador de la elección. Al día siguiente se celebró una conferencia de prensa del órgano electoral plurinacional que publicó datos del conteo rápido del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, en el que se publicó que con el 95.30% de los votos recontados, sorpresa, el MAS estaba con el 46.86% de los votos frente al 36.72% de la comunidad ciudadana de Carlos Mesa, superando por 10,14 puntos Evo a Mesa y evitando la segunda vuelta. Vaya, qué sorpresa. Deciros que estas cutre cacicadas las han realizado en países supuestamente mucho menos bananeros que Bolivia, y si no, que se lo pregunten a los ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Esta curiosa forma de controlar el escrutinio llamó bastante la atención internacional, especialmente de la Organización de Estados Americanos, quien cuestionó la limpieza de las elecciones y de otros países como Paraguay y los gobiernos poco sospechosos de promulgar el fascismo de España y México. La oposición boliviana, por su parte, publicó un informe en el que se demostraban que en estas elecciones se produjeron algunas irregularidades, tales como adiciones de datos electorales erróneas, intercambio de votos o actas con más votos que habitantes registrados en algunas mesas electorales, entre otras irregularidades. Todo esto generó numerosas protestas pidiendo la dimisión de Evo Morales. Tal era el descontento con esta cacicada de Evo que la Central Obrera Bolivariana, sindicato que siempre le ha tenido una gran simpatía a Evo Morales, pedían la dimisión de Evo Morales, quien no sabía qué hacer. El 4 de noviembre de 2019 tuvo un percance en helicóptero en un viaje que realizó entre Colquiri y Oruro, en el que un avión tuvo una falla en el rotor de la cola y el piloto del helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Durante los siguientes días surgieron continuando las protestas y la presión social. Las Fuerzas Armadas y la policía ya empezaron a sugerir que renunciara a la presidencia. Finalmente, el 10 de noviembre de 2019, el mismo día que la OEA publicó un informe donde denunciaba las irregularidades sobre los comicios, Evo convoca elecciones anticipadas y la renovación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ese mismo día, Evo Morales renunció al cargo del presidente de Bolivia después de 13 años de gobierno. Después de dimitir en el año 2019, Evo se trasladó a México, donde recibió asilo político por parte del canciller Marcelo Ebrard. Si bien un mes más tarde, con la victoria en Argentina del peronista Alberto Fernández, este dio asilo a Evo, con lo cual Morales se trasladó a Argentina. Un año más tarde regresa a Bolivia acompañado de Alberto Fernández, donde además designa candidatos para el MAS para gobernador de Santa Cruz, designando al exministro de gobierno Carlos Romero. Se le condena a persona non grata en Perú, alegando el gobierno peruano que Evo Morales era una mala influencia para la política peruana y por injerencias en protestas sociales que se produjeron en Perú en el 2023. Se hace cargo en el exilio del Club Atlético Palmaflor, al que le cambia los colores del club y además cambia la sede del club, pasando de jugar en Quillacollo a jugar en Villa Tunari, del que hace una gestión pésima y lo hace desaparecer. Durante estos años se descubren asuntos muy turbios que afectan a la persona de Evo, como la de ser padre de varios hijos de relaciones extramatrimoniales, algo que no sería tan horrible de no ser porque Evo estaba manteniendo estas relaciones con personas menores de edad. En 2020 Morales fue acusado por el gobierno de Yasmín Áñez, que accedió al poder por golpe de estado, todo hay que decirlo, que recibió una denuncia de una mujer que tuvo una relación sentimental con Evo Morales cuando tenía 15 años y quedó embarazada de Evo. Si bien el caso no prosperó, en 2023 Evo tenía pensado volver a presentarse para las elecciones bolivianas previstas para el año 2024, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la posibilidad de reelección indefinida, lo que significa que Morales ya no puede aspirar a ser presidente nuevamente. En 2024 tuvo Evo que declarar en el juzgado de Tarija por un caso en el que se le acusaba de trata de personas y estrupo por una menor de edad, cosa que no hizo, lo que provocó que la Fiscalía de Tarija realizara una orden de búsqueda y captura de Evo Morales, aunque esta orden fue anulada tras la concesión de una acción de libertad a favor de Morales dictada por una jueza de Santa Cruz de la Sierra a solicitud de su defensa legal. El 3 de octubre, el fiscal de Tarija denunció que el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, la apartó de su cargo y la detuvo en una ejecución de una orden de búsqueda y captura contra Morales que ella había emitido días más tarde. La fiscal fue restituida en sus funciones dentro de la Fiscalía y Lanchipa presentó su renuncia al cargo de fiscal general. Mientras tanto, Evo Morales se atrincheró en la provincia de Chapare, en el centro de Bolivia, que además contaba con protección brindada por seguridad de élite y con vigilias organizadas por campesinos. Morales, quien no quería ser condenado por delitos de trata de personas, se le acusaba incluso de tener un harén con menores de edad que reclutaba en sus giras por Bolivia, y estrupo por una menor de edad llegó a estar dispuesto a desestabilizar Bolivia y provocar una guerra civil. El 27 de octubre, Evo sufrió un atentado en la Ruta Nacional 4. La versión de Evo Morales es que él estuvo junto a otras dos personas que estaban en una camioneta, habrían recibido 14 disparos de un grupo desconocido que les perseguía, mientras que la versión de Luis Arce fue la de que se trató de un montaje en el que los disparos que provenían de los escoltas del expresidente, quienes habrían disparado contra el personal del control antidrogas, aumentando la tensión en el país. Al día siguiente, los evistas, partidarios de Evo Morales, tomaron el aeropuerto de Chimoré, pero esto no fue lo peor, pues llegó a que partidarios suyos tomaran cuarteles militares en algunas zonas del país, especialmente en las provincias de Chapare y Cochabamba, tras usar estos dinamita contra los militares, y llevando a secuestrar a militares a cambio de que no se les juzgara, provocando más de 20 heridos, y 4 días más tarde, Evo mandó a sus partidarios a que dejaran de bloquear infraestructuras y empezó a realizar una huelga de hambre en forma de protesta ante el gobierno, exigiendo dialogar con el presidente tras su supuesto atentado a varias cuestiones como la crisis medioambiental,
la crisis judicial, la desigualdad social y otros temas que están provocando el actual conflicto, y las marchas de Bolivia, aunque esto a Evo no le valió para mucho, ya que Evo Morales, quien estaba enfrentado con Luis Arce, del mismo partido que Evo, quería presentarse a las elecciones presidenciales de 2025, elecciones donde por cierto podía tener posibilidades de ganarlas debido a la crisis económica que estaba atravesando Bolivia, aunque finalmente Evo, el 15 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional le cerró todas las puertas a Evo, a través de pronunciarse con un fallo más específico sobre la posibilidad de presentarse a Evo Morales. Esto fue 4 días después de que el actualmente presidente de Bolivia, Luis Arce, renunciara a presentarse. Decir que para estas elecciones, donde la derecha tiene todas las de volver a gobernar tras casi 20 años, Evo no se pronunció acerca de a qué candidato deberían votar sus seguidores, aunque estos actualmente simpatizan con que el que fuera vicepresidente de las 6 federaciones cocareras de Cochabamba, Andrónico Rodríguez. Esto ha sido la vida de quizá la figura política más relevante de la historia reciente de Bolivia. Un hombre que, si bien comenzó rompiendo barreras de cómo ser el primer presidente indígena de la historia de Bolivia, poco a poco fue degenerando hasta convertirse en uno de los mayores sátrapas del continente latinoamericano, siendo capaz de llevar a Bolivia al borde de una guerra civil para que no se le juzgara, por uno de los delitos más turbios y atroces que existe, que es el de la trata de menores, además de ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Bolivia tendría este 17 de julio la oportunidad de pasar página y elegir a un candidato que dé mejor fama a este hermoso país. ¿Qué opinan de Evo? Si os gustó el vídeo, denle un like y suscribiros al canal para así poder recibir más biografías políticas.